noche con Soraja. ¿Qué tal, gente? Ay, chapa. Otra ciudad, más historias y mucho por descubrir del Paraguay. Hoy nos recibe la ciudad de Acay. Estamos ingresando a su iglesia, una iglesia histórica, y vamos a conocer más de la misma. Buen día. Buen día. Buen día. Ya, ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos y se presenta para la gente. Sí, yo soy el profesor Justo Pastor Mesa, docente jubilado de esta ciudad, escritor del libro Acá hay 1 y 2. La historia de Acay está en tu cabeza. Sí, en forma detallada, pero es una historia muy compleja, muy larga. Sí. Y podemos ir respondiendo algunas preguntas sobre qué quiere saber de Acay, que la gente quiere saber de Acay. Sí, queremos empezar con esta iglesia, ¿verdad? Mostrarle a la gente la iglesia y hablar un poco de la historia de este lugar. Ya, este es el templo Virgen del Rosario, templo parroquial que seguramente después de la conquista, en esa época de la conquista, Sí. en Acay se envió unos 500 soldados que estaban al mando de el gobernador de aquella época, creo que en 1558, que era Ortiz, porque había problemas en esta zona de Acay, que justamente por los carios, por los guaraní que tenían problemas, se estaban sublevando en contra de los conquistadores. En ese sentido, apaciguó un poquitito, pero después se quedó la zona que se llamaba Acay o Acay, haciendo alusión al cerro, que así se conoció su nombre desde un principio. Bueno, después Acay quedó prácticamente en la nada, porque sus habitantes de aquella época, que eran numerosas, fueron abatidos por los soldados, entre los cuales también había indígenas, fueron abatidos y seguramente quedó muy pocas familias. Y en esa reorganización, Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. en esa reorganización se envió al padre Bermejo, Sí. a quien se le dio una estancia y se le dio hombres, también animales, para que pueda administrar la estancia acá hay, y también, por supuesto, edificar una capilla y elegir un patrón o una santa patrona. En ese sentido, ellos eligieron por unanimidad a la Santísima Virgen del Rosario, que es la santa patrona de nuestra ciudad. ¿Y esta iglesia que se construye en qué año aproximadamente, profe? Allá comenzó ya esta iglesia a construirse a mediados del siglo XVIII, Ya. pero en forma de una capilla, o sea, sería viceparroquia Carapeguá. Y bueno, después, en la época de don Carlos Antonio López, se edificó lo que es el templo parroquial. Inclusive tenía un campanario con una torre mucho más alta, que en un momento dado se había caído y quedó, se reconstruyó, creo que en la década de los 50, y quedó un poco más bajo. Pero lo más lindo de la historia de Acay en cuanto al retablo, este altar que tenemos, es que en la época que cuando era mayordomo de Acay, don Venancio González, Sí. que era una persona muy dadivosa, era una persona muy rica en todo sentido, Sí.
mandó un carpintero, un señor que era prácticamente, no tenía pariente en acá, y le envió a Buenos Aires para que pueda estudiar tallado y torneado, Sí. un tal Aristides Rojas, Sí. que particularmente también tiene su historia. Él mismo vivía acá, hay una sacristía, y debajo de su cama él ya tenía preparado su ataúd, para cuando él se vaya del mundo, nadie se preocupe de eso. Mira, O sea, poco- sí, una historia muy peculiar. Así de precavido ya era. Sí, así de precavido ya era. Y él solito construyó este retablo. Y aquí tenemos nosotros un retablo estilo rococó, de la época barroca, y desde aquella vez absolutamente nadie todavía tocó. Está intacto. Sí, está intacto, sí. Falta restauración para que pueda brillar todo esto. Sin embargo, está intacto todavía. Es un retablo imponente. De madera completamente. Sí, Sí. totalmente de madera. En la época en que vivía también por acá como sacerdote y era el padre Atilio Cordioli, que también fundó una escuela de carpintería aquí en nuestra ciudad, que es de la diócesis de Carapeguá. Después mandó a hacer esta parte del piso de madera totalmente, también hechos por carpinteros acayenses, guiados por su maestro, creo que era Alfredo Pino de Carapeguá, que por lo menos estuvo como maestro carpintero y enseñó a muchos jóvenes quienes se hicieron carpinteros. Ellos hicieron esta parte del piso de madera, este parquet. Una rica historia. Una rica historia. En realidad hay muchas cosas que se puede ir contando sobre la iglesia, porque han pasado muchísimos sacerdotes. Sí. En la época de la colonia, la colonización, la historia, no solamente yo cuento, sino la historia nacional cuenta que la gran mayoría fueron administrados por sacerdotes. Y acá ahí tuvo muchos buenos sacerdotes, acayenses inclusive, y ellos administraron gran parte también de la parte eclesial. Por eso mucha gente me confunde en Acay que existen 21 compañías o existen 45 compañías. Porque según la organización eclesial, cada compañía tiene sus capillas otra vez, Sí. edificadas y organizadas a través de sus coordinadores, sus catequistas. En ese sentido, la parte organizativa eclesial tiene un poco más de 40 capillas en distintos lugares Entonces de las se puede compañías. decir que son más compañías. Por eso digo, para no confundir, se puede contar un poco más de 20 compañías que tienen según sus mapas, Sí. de dónde hasta dónde es. Pero hay más de 40 capillas. Dentro de una compañía hay 2, 3 capillas, y entonces en ese sentido se confunde. La gente dice que tiene 24 compañías, otros dicen 21, otros dicen 44, pero 44 son capillas, No es exacto todo. No es exacto todo, sí. Así mismo es. Excelente, profe. Vamos Sí. a quedarnos con esta imagen de este retablo. Y cada uno de los Imponente. detalles que tiene este retablo tiene su historia, y es difícil contar todo así en un programa televisivo, porque sabemos nosotros que en la tele los segundos cuentan. No, y para nosotros, todo lo que nos digas cuenta. No te vayas a preocupar por los segundos, porque todo es para ustedes. Sí. Y Excelente. ustedes se puede ver esta lumínica que es nueva, es gracias a la gestión de los acayentes residentes en Asunción. Ellos siempre están formando así grupos de acayenses que se preocupan por su ciudad, que siempre colaboran, y ellos
se unieron, colaboraron y compraron esta hermosa lumínica que tenemos en este templo. En Copetrol decidimos no ponernos la escarapela de nuestra bandera este mes. No porque no queramos, sino porque no lo necesitamos. Nosotros ya llevamos con orgullo los colores de nuestro país. No solo un día, sino todo el año. Feliz Mes de la Independencia. Copetrol. Vamos. Vuelve la albirroja y vuelve la promo más loca, la que no necesita ningún tipo de presentación. Si Paraguay gana sus próximos 2 partidos, todas las compras que hagas con tu tarjeta de crédito Bueno Albirroja el 4 de junio tendrán hasta 1 millón de reintegro en todos los comercios del país. ¿Qué estás esperando para sacar tu tarjeta de crédito Bueno Albirroja? Cada vez falta menos para cumplir el sueño mundial. Bueno Bank, todos con la albirroja. ¿Querés tener tu camisa Baeisha, pa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación. Primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baeisha. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Baeisha, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baeisha y la oficial, que es la verde esta que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Hacen Se van sus a elegir. pedidos y listo. ¿Quién ha hecho eso? Estaba acá, Aquí en esta iglesia, bicho, se tenía una armónica, un instrumento de viento Sí. que al pasar los años, creo que cuando murió la que ejecutaba el armonio, quedó prácticamente abandonado. Y el coro quedaba hacia ese sector. Ahí arriba. Ahí arriba. Y en ese lugar está todavía el armonio. Es difícil subir ahora porque la escalera también ya es muy, muy vieja. A lo mejor podemos caernos. Mira. Sí, pero como muchas de las iglesias, siempre la parte del coro estaba arriba. Sí, arriba y atrás. Sí. Y ahí está todavía el armonio, que ya no suena más porque ese tipo de instrumento necesita personas especializadas para su ejecución. Y acá hay es una hermosa ciudad. Ustedes seguramente ya ven, nosotros estamos prácticamente en un bosque. En ese sentido, todos los árboles que tenemos dentro de este predio de la iglesia fueron plantados por los sacerdotes, por la gente que le acompaña siempre a la labor sacerdotal, y estamos prácticamente protegidos de toda perversidad de la naturaleza. Las veces que ocurren tormentas, así ciclones o lo que sea, generalmente pasa por encima de acá.
no Sí, tuvimos porque todavía el ninguna viento muy experiencia. fuerte en esta zona. Sí, pero nosotros no tenemos experiencias en ese sentido dentro de esta ciudad porque estamos Qué bueno. protegidos por este bosque. Estamos en el bosque prácticamente. Estamos en medio de un bosque. En cada rincón de la casa siempre hay árboles grandes, árboles ornamentales también tradicionales, así como en las veredas. Si ustedes recorren van a ver que en cada vereda siempre hay un árbol que sirve de adorno y también de protección. Con las imágenes aéreas que vamos a poder captar, se va a poder divisar entonces una ciudad muy verde. Muy verde, exactamente. Por eso se dijo ya desde hace, no sé, muchos años atrás, en un libro que escribió Montedomecq, se decía ya lo que acá hay es un oasis. Un oasis. Ahora, si me preguntas qué es lo que quiere decir acá hay, esa es la gran pregunta que siempre hacen. ¿Qué es lo que hay? Nos contaron dos Acá hay. versiones, profe. Decime Sí. vos si son correctas, ¿verdad? Vamos a escuchar. Acá-Ari, ¿verdad? Por el tema de las nubes, nos habían dicho. ¿Y otro? Y del indio que apunta, diciendo acá hay. Sí, 3 versiones se puede Hay decir. una más. Sí. Contanos, yo quiero escuchar, eso es lo que a nosotros nos comentan y yo no tengo Sí, la, en la época, la palabra exacta, ¿verdad? sí, Pero en la época en que en esta zona que era tan extensa que abarcaba Tabapú, hoy Roque González, sí. la Colmena y Butumí, era zona de Acaay. Para los españoles era difícil pronunciar Acaay, porque eso es lo que se puede ver en el cerro cuando hay amenaza de lluvia. La nube blanca se Sí. posa encima del cerro y mirando de hacia acá parece que tiene una llaga en la cabeza, porque ahí, traducido al castellano, quiere decir llaga. Entonces de ahí viene ese nombre también, acá ahí. La otra versión es la del cacique, acá ahí, que se trataba del jefe de acá ahí sí. en esa época colonial, y a él se refería también la gente. Cuando se habla de él, se habla de la zona de acá ahí, la zona del cacique acá ahí. El cacique se llamaba acá El cacique hay. o el jefe, acá ahí también le decía. Se le decía a ese Sí, cacique. seguramente porque tenía algo en la cabeza también. Pero son versiones que están en la transmisión oral de la gente, no hay ni un documento que diga eso. Solamente en el documento de Félix Azara, que el historiador Sí. recorrió mucho Paraguay en su 6º viaje, cuando vino hacia esta zona, se refería a Acay. No acá ahí, sino Acay, que era una ¿Qué es zona muy... acá hay? Y así escribía él porque no podía decir acá ahí. Entonces Ah. decía Acay. Acá Se hay. trata de un español. Bueno. Y la otra versión se habla justamente del cerro, que es una leyenda que había una estatua Sí. que Si tenía- nos vamos caminando, se llama- tenía la mano extensa así Sí. y tenía una impresión acá hay. Y la gente que buscaba oro creía que donde indicaba la mano estaba el tesoro. Y venían a cavar en la adyacencia de la efigie Sí. y no encontraron nada. Y se picharon. En eso vino una vez un señor que de tanto tomar su bebida se enfureció y le dio con la pala al brazo de la estatua. Y al caer la estatua se cayó y se descubrió que la estatua era de oro. O sea, otra versión que se tiene. ¿Y esa estatua dónde estaba? Y en el cerro acá hay. Hoy ya no existe esa estatua. No, existe en la imaginación de la gente, porque es una leyenda. Una estatua de oro. Una historia, una leyenda que seguramente la gente inventó también para que pueda salir el nombre de Acay. En realidad,
En guaraní es acá, ahí. Acá. Y ahí. creo que Salvador Jovellanos en 1778 castellanizó acá, ahí, en acá, ahí, a través de un decreto. Y de ahí en más, esta ciudad se llama así, acá, ahí. Acá, ahí. ¿Desde qué año aproximadamente 1778 creo de la que fundación? Sí, de acá, ahí. Y en la década de aproximadamente los 80, 79-80, Alfredo Stroessner decretó para Acáay como el primer, o sea, a través de un decreto, Alfredo Stroessner categorizó Acáay y se convirtió en ciudad. Sí. Y de ahí nosotros tuvimos nuestro primer intendente, que fue César Victoriano Segovia González, más conocido en su época como Cambá González. Cambá González, Sí. le decían. Sí, que fue nuestro primer intendente. Y de la plata de Bebé, de toda esta zona, que se habla mucho de plata Hay de mucho, Bebé. hay mucho. Sí, hay mucho. ¿Conocés historias de...? Sí conozco. ¿Nos puedes contar alguna que... Sí, Sin yo comprometerle a nadie, ¿verdad? Yo estoy en una manzana, tengo ahí mi casa. Y en la parte contigua se vendió un terreno y nos hicimos vecinos con una gente. Sí. Y ellos, no sé por qué señal, comenzaron a cavar, y al sacar el tesoro, la gente cree que si uno no permanece ahí, todo se desvanece después, tiene que abandonar. Y al poco tiempo de comprar la casa, se encontró la fosa y la casa ya abandonada. Y los dueños desaparecieron. Vendieron la casa y se fueron. Porque encontraron. Sí. O sea, Porque se recomienda cuando se saca el tesoro que hay que abandonar el lugar. Uno no tiene que quedarse a vivir ahí. En ese sentido, sí, te puedo decir que la ¿Vos gente viste? habla de eso. Yo no he visto el tesoro. Pero sí se la puede ver fosa- la fosa y también la casa que se abandonó. hasta ahora estaba... Hasta ahora está la casa, pero ya se compró y ahora es una casa de negocio. Ya, evidentemente ya no está la fosa, Sí. ya no está nada. Ya no, evidentemente ya no. Hace como, no sé, 15 años atrás. Y hay Y historias... gente que dando cuenta vueltas, que encontró. que encontró, sí. ¿Y Ay. qué llegaron a contar referente a lo que encontraron? Oro, Generalmente aros, se anillos, encuentra cadenas. se encuentra ollas de hierro, y en esas ollas se ponen creo que las joyas. Joyas. Sí, porque se cuenta que en la historia contra la Triple Alianza, Sí. ellos venían a asaltar, prácticamente a robar todo, y para que esa parte no lleven, entonces se ponían las joyas en el... Porque anteriormente La olla. se tenían no solamente joyas de oro, sino también utensilios de oro, cucharas, tenedores, cuchillos de oro y vajillas. Entonces cavaron un poco una fosa y ahí ponen su tesoro, ahí esconden. Y el famoso fuego que sale en un lugar. Eso no sé. Que dicen, A yo mí- vi el fuego, dice la gente. Se cuenta, sí, la gente cuenta eso. No, yo tampoco no vi, ¿verdad? La gente cuenta que en esos lugares donde hay tesoros, generalmente a los que le quiere dar, se le aparece en forma así de fuego. O algún flash, como para que le pueda llamar la atención. Sí. Sí. Algún movimiento ahí Sí. llamando la atención. Y de desde la mucho persona. tiempo atrás, desde que mucho antes de que Acáy existiera como ciudad, había esa fiebre. Pero esa fiebre se refería mucho más al cerro que tenía el oro. Mi amor,
Cargar en Copetrol es cargar todo un ciclo de calidad garantizado. Detrás de cada tipo de combustible hay todo un proceso que comprueba la calidad desde el principio hasta el fin. Es lo que asegura que cada vez que elegís a Copetrol, no solo estás eligiendo el mejor combustible, sino todo un ciclo de calidad garantizado. Carga en Copetrol y llena tu tanque de confianza. Copetrol, ¡vamos! Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo, sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Chapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Chapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Quiebra la quietud con el canto triste del pobre lenzo. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar el surco del látigo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Y referente a la historia esta de que el Cerro Aca'ay es un volcán dormido. Y eso se despejó en el 2009 a través de la investigación que hizo la Universidad Nacional de Asunción a través de sus investigadores. No sé si fue ordenado por el intendente Alejo Fretes, pero en esa época él estaba como intendente. Se sacó una conclusión de que el Cerro Aca'ay no es volcán apagado. Tampoco es producto de la caída de un bólido, porque mirando de hacia arriba es un redondo perfecto. Un redondo perfecto, por eso ese lugar se llama Cerro Corá. Es un aro prácticamente y tiene 7 puntas. Y se despejó esa parte que es un volcán apagado. Todas las evidencias que ellos han sacado y han estudiado han dejado la conclusión que todo lo que tienen ahí no son característicos de un volcán apagado ni tampoco de la caída de un bólido, un meteoro. Profe, referente a algunos descendientes de otras naciones que vinieron acá, se sabe qué sé yo, de austriacos, de españoles, Sí, también. Los extranjeros, algunos investigadores y otros seguramente que son un poco aventureros. Unos inmigrantes. Sí, han llegado al Cerro Aca'ay con sus máquinas, inclusive algunos trajeron su cámara de video también, filmaron toda esa parte de su exploración del cerro. Se investigó bastante. Se investigó bastante. De todo el mundo vino. Y en internet se puede encontrar. Se pueden encontrar esas investigaciones. Algunos publicaron, pero lo más importante para la gente de acá y para mis compueblanos es que el cerro no es un volcán apagado, tampoco producto de una caída de un meteoro por su redondez, sino es natural. Con esta noticia también le podemos hacer llegar a tantas personas, ¿verdad?, que se quedaron con la idea del volcán dormido. Hasta hoy todavía inclusive gente que ha estudiado ciencias naturales y que ha tomado el Cerro Aca'ay como motivo de tesis, han llegado a decir que es un volcán apagado y siguen sosteniendo todavía eso. Pero los expertos en los minerales de la Universidad Nacional ya han dejado en conclusión que absolutamente no se trata de eso. No se trata. Excelente, profe. Sí, acá ahí tienen muchas cosas más lindas que contar al mundo. Nosotros tenemos historias insólitas, tenemos personalidades. Por ejemplo, el doctor Alejandro Audibert, que es hijo de un francés que se casó con una cayense, fue ministro plenipotenciario del Paraguay y jurisprudente también. Una eminencia, estuvo como ministro, diputado nacional, tuvimos nosotros. Lo extraño para mí en ese sentido es que se le haya homenajeado con 2 cuadras de calle. Tenía que tener una avenida en su nombre. Y seguramente porque su ascendencia política es liberal. Y sabemos nosotros que en la época de Stroessner y de los gobiernos colorados, generalmente a los liberales se les tiene muy poco en cuenta. Vuelve FutureX a Paraguay, el evento que conecta líderes con el futuro de la innovación, organizado por ITI y Singularity. Te esperamos este 27 de mayo en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Adquirí tus entradas en tuti.com.py.
estadístico, que acá ahí también llama mucho la atención por, Está en el libro de los récords. por el tema de los resultados. Sí, de los resultados. Es una triste historia, llamó la atención al mundo, pero No. una historia que Para ustedes está no es- documentada. Para ustedes no es una alegría, No, es un orgullo. no un orgullo. A pesar que tenemos al goleador que todavía nadie alcanzó al hacer 35 goles en un partido. Sí. 35. Increíblemente eso era algo preparado que están los documentos, se sancionaron todos los que fueron involucrados, inclusive inocentes jugadores que no tenían nada que ver, fueron suspendidos. Pero esa es una historia que seguramente el profesor Junior va a estar contándole, aunque yo conozco también esa historia porque en ese momento nosotros estuvimos en la cancha. Vos estuviste en Yo ese partido. Yo estuve en la cancha en ese momento cuando jugó Sport Taller con 8 de diciembre, porque mi papá fue fundador del Club Sport Taller. Entonces yo por ahí también fui jugador y dirigente del Club Sport Taller. Disputando ese partido, llamativo también, porque el árbitro expulsó a 6 de nuestros jugadores. No podía el Club 8 de diciembre hacer todavía gol porque teníamos un golero que atajaba todo. Era flaquito, jovencito y que parecía que ese día le salió todo. No podían hacer gol, entonces el árbitro iba expulsando a nuestros jugadores. 6 jugadores. 6. Y quedando en inferioridad numérica, llegaron a meter creo que 3 goles. Y el árbitro suspendió el partido porque hasta 7 se permite. Y cuando quedó ya 6 jugadores, el árbitro suspendió el partido. Creo que 6 es lo que... Ese es un caso y después al mismo día en que se estaba disputando los otros partidos. porque que son había 3 terminado ¿cuánto? 3 equipos llegaron a puntos iguales. Y la diferencia de gol le iba a definir el campeonato. Y este cuarto era el 8 de diciembre que quedaba. Y cuando se le sancionó a los 3 equipos, expulsándoles de la liga, se quedó el Club 8 de diciembre como el único con más puntos. Y por resolución se le adjudicó el título del campeonato. ¿Y cuál era el resultado de ese partido que había No, que terminado? no te quiero ni contar. Bueno, no importa. Pero... 75-0. No. Eso está en los documentos porque también se sacó alguna información de que fueron más o que fueron menos. Pero increíblemente era un ir y venir de los informantes. En tal cancha están ahora 5-0, entonces teníamos que meter más goles. Andaba a ver un poco. Entonces uno va, no sé si a caballo, a moto, y iba y venía en las canchas. Ya están 30-0, entonces teníamos que meter más goles. Ya están 50-0, teníamos que meter más goles. Y ahí... ¿De dónde fue? Realmente ¿En qué año más o menos fue eso? En el 99-2000 creo. Sí, yo recuerdo. Esa historia te va a contar el profesor Junior porque yo no quiero ni recordar. Sí, porque nosotros no teníamos seguramente como equipo, el Club Fortaleza no tenía pretensiones cuando eso, pero que también llamó la atención que nuestros jugadores fueran expulsados más de lo debido. Realmente. Sí. Bueno, Y ese arquero que te dije que atajaba mucho es Derlis Toledo. Se llama Derlis Toledo. Yo recuerdo ese y siempre les tengo en la mente porque yo también fui arquero. Pero nunca atajé así como él atajó ese día. Tapaba todo. Increíble era. Pareciera que eran esas películas de Ben 10, no sé si... sí, vuela y ataja. Sí, pareciera que la pelota se le pegaba todo en la mano. En Copetrol decidimos no ponernos la escarapela de nuestra bandera este mes. No porque no queramos, sino porque no lo necesitamos. Nosotros ya llevamos con orgullo los colores de nuestro país. No solo un día, sino todo el año. Feliz Mes de la Independencia. Copetrol. Vamos. Taram, taram, tam.
Está la tortilla paraguaya con cebollita de hoja, la mandioca calentita. ¿Dame? Esto es lo que yo le quiero comer. Dame mi... Dios mío. Bájale ya, amigo, coma. Pobrecito. Bueno, chao. pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín
juguetón, espiral musical, danzar y trompo mareado de gira tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración que gira su canción al son de la ilusión. Del sabor. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Acay. Ahora llegamos al centro cultural. Vamos a conocer este lugar. ¿Cómo estás? Culto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buen ¿Cómo día, andamos? bien nomás. Yo soy Lilian, la profesora Lilian. La profe Lilian. Sí, exactamente. ¿Estás acá en el centro cultural? Sí, estoy en el Centro Cultural y bienvenido a ustedes y también por recordarse por nuestra ciudad. Por favor, un gusto para nosotros recorrer el Paraguay. Ojalá hagamos todo. Sí, el ojalá. Paraguay. Sí. Esa es la idea. Y acá tenemos un centro cultural y lleva el nombre de mi tía, la que es la promotora de la cultura. Siempre le gustó mucho y digámosle que no llegó a cumplir su sueño, ella falleció antes y entonces la tía, la que es la hermana, me dio todo lo que ella estaba juntando para poder poner también así un centro cultural. ¿Hace cuánto tiempo que falleció tu tía? Y fue en el 2013 que ella falleció. Entonces, 2012 y 2013 es lo que empezamos a inaugurar un año. En honor después a ella. sí, en su fallecimiento se inauguró este local. Sara Estela Hortellado Torres. Sí, Sara Estela ¿Es tu Ortega, tía? mi tía, sí. Y tenemos una biblioteca y un museo y también tenemos una donación en el 2016. Nos donó un país que se llama Espínola, el apellido. Sí. Está en Villarrica, es oriundo acá de Acay y nos donó la parte numismática con cosas que él también iba coleccionando a nivel país. Mira qué bueno. Sí, y ¿Cómo? estamos nosotros manteniendo eso y queremos continuar. Ojalá que mis hijos, ¿verdad?, lleguen a llevar en adelante este centro cultural. ¿Podemos pasar a la biblioteca Sí, para vamos a pasar, sí, adelante. Permiso. Sí. Y esto empezamos con un chiquitito de nuestro, con libros, Sí. y luego tuvimos donaciones. La invitación que se iba era, verdad, de que ellos lleguen con un regalo, pero que sea libros o cosas antiguas para que pueda donar a la institución. Mira qué bueno. Y tenemos donaciones, por ejemplo, que nos traían por valores de 6 millones. Esta fue una donación de un país, Genes, que está también por Asunción. Son toditas las partes reflexivas. Tuvimos donaciones también de un señor oriundo también de nuestra ciudad, que es Ábalos Mariño. Sí. Él donó todito así un estante con libros por valor de 6 millones de guaraníes. Qué bueno. ¿Y los chicos acá ahí vienen a leer, Y- vienen a...? Sí, justamente ahora, por ejemplo, hace 2 años que estamos teniendo así un horario fijo, pero la gente está llegando ahora, ¿verdad? Después de que se haya abierto, ¿verdad?, las puertas, porque siempre teníamos así de escondidito, pero gracias también a la gestión que tenemos con el intendente, él nos da 2 funcionarios para que pueda trabajar aquí, uno en el turno mañana y otro en el turno tarde. Claro, para poder tener abierto Sí, todo el abiertos día. todo el tiempo. Entonces los sábados tenemos, hasta sábado abrimos hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde. Espectacular. Sí. Y acá tenemos el museo. Este es el museo, este es nuestro museo numismático País Espínola.
todo lo que tenemos aquí fue donado por él, por nuestro país, que es oriundo de nuestra ciudad de Acacay. Y acá, por ejemplo, podemos ver los álbumes, son toditos monedas y billetes antiguos de todos los países. Por ejemplo, tenemos lo que son de Asia, después tenemos África, Oceanía. Estos son Europa 1, que tiene España, Portugal, Francia, Italia y Vaticano. Y van con todas las monedas. Ahí están los billetes. Inclusive si quieren mirar más podemos ver, este es Europa 2 y Europa 2 tiene Inglaterra, Irlanda, Islandia y todo lo que están todos los países. Sí, todos los países. Que contempla este. Sí, libro. Sí. Bueno, tiene todas las monedas. Y esto, todo esto donó el país Espínola. Mira, pocha. Y por eso para mí es algo, un tesoro que tengo escondido aquí. Y también estos son las monedas, ¿verdad? Nuestras, de Paraguay. Vamos a depositar 100 guaraníes de verde. Ese me acuerdo muy bien. Son historias ya de cómo fueron creados. Esta moneda no había visto nunca. Está el explicativo también. Sí, completo, tiene todito el señor, fue muy organizado en nuestro país. Y él hizo todo este trabajo. Sí, él estaba haciendo, llevando, y por eso yo le dije, y me dijeron también, muchas veces por falta económica, ¿verdad? Lo que no se puede, pero por eso yo puse un letrero allí, de que él, este es su pieza, su centro cultural, su museo, ¿verdad? De él. O sea, yo de esta moneda me acuerdo. Desde acá empieza mi... Y este también fue el mío. Este también, ¿verdad? Sí, el 5 guaraní. 5 guaraníes, 10 guaraníes. Y este le decíamos cambuchií y este le decíamos bacanati para conocer las monedas. Porque muchas veces uno por el... Después acá, mira Santi. Acá ya están las monedas, ¿te acuerdas? 50. De 50, 100... Y este ya fue el reemplazo ya del Sí. 10 y del 5, ya Sí. vinieron ya así en dorado. Ah, claro, ¿te acuerdas de la moneda? De plata era lo otro, tipo plata, y después vieron en dorado. Ay, estas son las monedas más actuales. Allá está el 1000, ¿verdad? Sí, el 1000 ya. La moneda actual. Impresionante la evolución. Acá parece que están los billetes. Acá están, Sandy. Mira. Ay, joder. Todos los billetes de... Sí. ¿De qué época se me acuerdo? No sé si tiene el año. Están en peso. Todos los billetes que se usaban en el Paraguay, ¿verdad? Sí, sí, toditos son. ¿Ya? Banco del Paraguay y Río de la Plata. Mira estos billetes. Mucho más chicos. Esto realmente es material histórico. Sí, son algo que se queda ya para nuestra generación, digámosle. Mira, don Carlos Antonio López. El billete de 500 guaraníes. Sí, 5 guaraníes también, que se 5 pesos. Un guaraní. Acá, esto ya empecé a ver. Acá empieza el mío. Mis recuerdos.